muchas gracias a todos por estar aquí y a todos los que estáis en streaming por este último acto, el último evento del Instituto Español de Banca y Finanzas, y que, como otros años, vamos a hablar de las perspectivas económicas para el año que viene, de cómo está el mundo, que además está entretenido, ¿no? Con tanto dentro como fuera, pues a ver cómo lo vemos. Y además tenemos la suerte, bueno, antes no voy a presentar a los ponentes, tenemos a Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, economista de FED Funcas, Ángel Gavilán, director general de Economía del Banco de España, y Alicia Coronil, que es la economista jefe de Singular Bank. Bueno, tenemos la suerte de que ayer se publicó el informe del Banco de España sobre economía española, ¿no? Con lo cual, bueno, pues para empezar a hablar, pues ya nos sirve de un punto de empiezo. Entonces, te voy a pedir, Ángel, para empezar, que nos cuentes un poquito abreviadamente las principales conclusiones del informe, y a partir de ahí empezamos. Por favor, vamos a hacerlo dinámico, interrumpiros cuando os dé la gana, con cierta moderación, y para que podamos que sea más un diálogo que ponencias de cada uno nuestras. Bueno, muchas gracias, Manolo, y muchas gracias a CUNEF por la invitación y por contar con nosotros en el Banco de España para este acto. Efectivamente, ayer publicamos el informe trimestral de la economía española con nuestra visión para los próximos años, ya hasta 2027. A ver, el mensaje general es, tanto en la economía española como en la economía global, el crecimiento está siendo resiliente, se está produciendo lo que pocos creíamos que podía pasar, ¿no? Que era un aterrizaje suave, una desinflación inmaculada. Bueno, pues está sucediendo en algunas zonas con mayor dinamismo que en otras. Si queremos, luego podemos hablar, ¿no? Pues Estados Unidos está mostrando una fortaleza de la actividad muy notable. China, aunque se desacelera, pues también tiene medidas de estímulo que ayudan a contrarrestar esta desaceleración, de manera que la actividad también está siendo sostenida. Y quizá es el área del euro, el área económica global, donde a pesar de que se está produciendo verdaderamente este aterrizaje suave y este proceso de desinflación ordenado, se están viendo más las costuras en términos de crecimiento, ¿no? Y en las últimas previsiones macroeconómicas del eurosistema se revisaron a la baja las perspectivas de crecimiento tanto para el 24 como para el 25. Bueno, en este contexto, la economía española tiene más las dinámicas digamos, de Estados Unidos, de la economía global, que las del área del euro, ¿no? En 2024 el dinamismo de la actividad económica española nos ha sorprendido claramente al alza frente a las perspectivas que teníamos a finales del 23 para este año. Y no vemos una desaceleración significativa en este dinamismo, ¿no? Por dar solo algunas cifras, en los 2 trimestres centrales del año, el segundo y el tercero, el PIB de la economía española creció unas tasas del 0,8%. Para el cuarto pensamos que el crecimiento va a seguir siendo robusto, pensamos en tasas entre el 0,6 y el 0,7, que teniendo en cuenta que hemos sufrido la dana en algunas provincias españolas desde a finales de octubre, pues sigue siendo un crecimiento muy sólido, ¿no? A pesar de que proyectamos una desaceleración en esta senda de crecimiento, que está siendo mayor que nuestro crecimiento potencial, pues todavía esto es consistente con un crecimiento del 2,5% en 2025, ¿no? Entonces, bueno, las perspectivas son buenas, y cuando las perspectivas son buenas es importante, esto insistimos siempre, en atacar los problemas estructurales de la economía y en asegurarte que esas perspectivas buenas de corto plazo se puedan mantener estructuralmente en el largo plazo, ¿no? Y entonces ahí hay 2 aspectos, entrando ya más al detalle de la economía española. Interrúmpeme cuando quieras, porque yo sigo... Como le estás poniendo la bola en juego para todos, vale, entonces luego iremos poco a poco tocando todos esos temas. En este comportamiento tan dinámico de la economía española, tan positivo, tan favorable, que por supuesto estamos encantados de observar, con también una creación de empleo muy notable, máximos históricos en el empleo, un comportamiento de las exportaciones de servicios turísticas y no turísticas también muy notables, las manufacturas también en términos relativos con otras economías. Bueno, en este escenario tan positivo hay cosas también que nos preocupan, sobre todo con una perspectiva de medio plazo de mantenimiento. Una, y más importante, es
a pesar de que España es uno de los países que más fondos Next Generation EU está recibiendo, estamos viendo un impulso en la inversión pública que está 40 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia, pero no acaba de tener el efecto arrastre que esperábamos o que nos decía la literatura económica que debería tener sobre la inversión productiva privada. Y como sabemos que la inversión y la inversión privada son los motores fundamentales de los cambios tecnológicos, de los cambios en la productividad, de las mejoras en la competitividad y del crecimiento futuro, pues el hecho de que la inversión sea el componente de la demanda más retrasado es algo que nos preocupa y es algo que viene sucediendo persistentemente, con lo que nos preocupa un poco más, ¿no? Otro aspecto también que nos preocupa, y este es común al área del euro, por otra parte, ¿no? La debilidad de la inversión. Esta mañana en otro acto mencionaba la inversión productiva privada, y esto es importante, la valoración que luego hacen los mercados financieros de las dinámicas macroeconómicas en las distintas áreas, ¿no? La inversión productiva privada, que es toda la inversión menos la pública y menos la inversión en vivienda, en Estados Unidos está un 40% por encima de los niveles prepandemia. En el área del euro está flat. Está en los mismos niveles que en 2019. En la economía española está 5 puntos porcentuales por debajo de los del 19. Entonces, bueno, oye, y aún así estamos creciendo, pero es importante garantizar la sostenibilidad de este crecimiento. Y esto pasa por la inversión, ¿no? Y otro aspecto que también condiciona mucho las perspectivas de crecimiento es el comportamiento del consumo. Si en el PIB estamos 6 puntos porcentuales por encima del nivel prepandemia, en el consumo estamos solo 2. Y estamos solo 2 porque somos muchos más en la economía española, como todos sabéis, ¿no? Hemos tenido un influjo de inmigración de 700.000 personas en el 2022, de 600.000 en el 2023 y vamos por 450.000 en el 2024. A pesar de que somos más, solo estamos 2 puntos porcentuales por encima en el nivel de consumo versus prepandemia. El consumo por hogar per cápita ha caído, está por debajo. Entonces, bueno, tenemos que entender un poco los determinantes de este consumo, de por qué la tasa de ahorro sigue en niveles tan elevados, aun a pesar de que, como digo, las perspectivas son favorables, aun a pesar de que el empleo está en máximos, aun a pesar de que la renta real de los hogares españoles ya ha recuperado los niveles prepandemia, hemos ganado poder adquisitivo respecto a los niveles del 19, entonces tenemos que entender un poco por qué. No, en resumen, has tocado muchos puntos, empezando por la parte internacional que hablaremos luego, pero vamos a seguir con España y estos, porque, como tú lo has dicho, si además de todo lo que estamos creciendo hubiera ido bien la inversión y el consumo subiera, pues averigua. Entonces la pregunta es, porque está siendo muy resiliente y los economistas nos ha pillado este año, bueno, ya llevamos un tiempo donde hemos tenido que ir revisando al alza las previsiones de España en particular, no solamente, ¿no? También quizá de Estados Unidos y de algún otro país, al alza continuamente. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo lo veis vosotros en Funcas y el panel de previsiones y tanto lo que está ocurriendo como hacia dónde? Sí, bueno, pues primero de todo, buenas tardes y gracias por la invitación a CUNEF y a ti personalmente, Manuel. Nosotros compartimos esa idea de la sorpresa, ¿no? La economía española sorprende, digamos, sería un poco el titular, ¿no? Y bueno, compartimos también las zonas grises, pero básicamente la sorpresa, y eso es importante entenderlo, ¿no? Es decir, a veces en macroeconomía, bueno, pasamos mucho tiempo pues con una descomposición del crecimiento entre inversión, consumo, etcétera, pero realmente hay fuerzas subyacentes que yo creo contribuyen a explicar esa sorpresa. No lo entendemos completamente, pero creo que sí que tenemos algunos elementos, ¿no?, interesantes. ¿Por qué sorprende la economía española? Yo creo que la primera de las razones es que se ha beneficiado de una especie de choque de oferta positivo, ¿no? Es decir, partíamos de una situación en términos de competitividad, costes, ¿no?, de costes relativos bastante favorable, ¿no? Si comparamos el coste laboral unitario con respecto a 2010, por ejemplo, bueno, pues había crecido aproximadamente un 20% en el 2019, eso es 6 o 7 puntos menos que la media europea, y la brecha se ha reducido algo, pero todavía se mantiene con respecto a 2010, ¿no? Entonces, bueno, hay una situación de costes laborales unitarios que ha sido relativamente favorable y que ha impulsado, ¿no? Y ya impulsó antes de la pandemia el crecimiento y ha seguido haciendo. Pero creo que hay dos elementos adicionales. Uno tiene que ver, yo creo, con la energía, ¿no? Disponemos de un abastecimiento estable
amplio de energía, que no es el caso de otros países europeos. Yo creo que esto explica también el diferencial. Y si miramos en términos de precio de la electricidad, por ejemplo, según la estadística de Eurostat, la última, que es referente al primer semestre de este año, la electricidad en España, el uso industrial o de las empresas, ¿no? El precio final que pagan las empresas por la electricidad es un 27% más barato que la media europea. Esto es un indicador relativamente volátil. Yo no creo que sea el diferencial de largo plazo, pero bueno, hay algo que explica, ¿no? Hay un impulso que procede de ahí, ¿no? Del elemento de competitividad. Otro elemento yo creo que tiene que ver con la inmigración, ¿no? Ahí también es un elemento diferencial con respecto a otros países europeos. Y bueno, ahí tiene efectos paradójicos, ¿no? En cierto modo se ve en las cifras macroeconómicas. Se puede decir que el 83-85% de la población, del crecimiento poblacional de los últimos 2 años procede de la inmigración. Y el 40% del empleo es un empleo, del empleo nuevo, es un empleo de extranjeros, ¿no? Entonces, solamente es evidente, no tenemos una estimación definitiva del impacto en el PIB, pero es evidente. Hay sectores que hubieran conocido dificultades de contratación, ya es el caso, pero bueno, con la inmigración eso se suaviza y esto contribuye a ese choque de oferta también, ¿no? Por el lado de la oferta, también de la demanda, puesto que consumen esos inmigrantes, etc. Aquí hay 2 problemas. El primero es que un problema, yo diría, de percepción social, digamos. Una cosa es la cifra macroeconómica y otra la percepción social. Hay algo en el estudio muy interesante, que lo ponéis en la página muy allá, ¿no? Pero me parece central, ¿no? Desde el punto de vista del debate. Y es que, bueno, no se percibe esto en las cifras, el ranking de The Economist, no se percibe en la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que efectivamente el poder adquisitivo, si comparamos con 2019 se ha recuperado, pero en comparación con 2021 se ha perdido, depende de cada persona. Y por otra parte, se debe a que tenemos un modelo de crecimiento fundamentalmente cuantitativo, es decir, la economía española, esto ya era así y sigue siéndolo, crece fundamentalmente incorporando más fuerza laboral y no con más productividad. Y esto tiene muchos inconvenientes y además no se va a resolver con el problema que tenemos de inversión. Es decir, la productividad depende de muchos elementos, pero al no haber inversión en equipamiento, que está estancada, y ahí discrepamos un poquito con respecto a la previsión del banco. Nuestra previsión no es tan optimista en cuanto a la recuperación de la inversión en equipamiento, no lo es para España ni tampoco para Europa, esto no es, porque hay, digamos, lastres, digamos, que explican, que pesan sobre las decisiones de inversión y que de momento siguen ahí, ¿no? Y este es digamos, la zona gris que mencionaba antes. Sí, por supuesto. Efectivamente, déjame que haga un poco de... Gracias por hacerlo, Raymond. Es que me parece muy interesante este ejercicio que hemos sacado en el informe trimestral a partir de una encuesta que hace el Banco Central Europeo, bueno, el Eurosistema, ¿no? Cada mes es la Consumer Expectation Survey. Bueno, a nivel del Eurosistema hemos hecho el ejercicio y lo hemos también trasladado a la economía española y un poco para tratar de entender por qué si el empleo va tan bien, por qué si las rentas van tan bien, por qué si todos los determinantes fundamentales de nuestros modelos de consumo van relativamente bien, por qué el consumo no va tan bien en la economía española, ¿no? Entonces, básicamente les hemos preguntado a los hogares europeos y a los hogares españoles, les hemos preguntado ¿cuánto ha aumentado tus ingresos nominales en el último año? Nos dan la cifra. Y luego les preguntamos por separado, cross-check, ¿cuánto crees que ha aumentado tu poder adquisitivo real en el último año? Bueno, como nosotros sabemos cuánto ha aumentado la inflación, podemos contrastar cuánto ha sido el aumento observado versus el aumento percibido. Y resulta que la gente es pesimista, percibe que ha perdido poder adquisitivo cuando en realidad, si hiciéramos el cálculo correcto, ha ganado poder adquisitivo. Y luego lo que vemos es que cuando hacemos una regresión de cómo de diferencial es el consumo de los que han ganado poder adquisitivo pero son optimistas y de los que han ganado poder adquisitivo pero son pesimistas,
vemos que efectivamente los pesimistas, a pesar de que han tenido los mismos aumentos reales, consumen menos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema de percepciones. Esto, la encuesta de la Consumer Expectation Survey, precisamente a nivel del Eurosistema, la utilizamos para ver cuáles son las percepciones de los hogares fundamentalmente sobre la inflación. Les preguntamos, ¿cuánto es la inflación? Hay una pregunta que la primera vez que yo la vi pensé, digo, pero ¿por qué les hacemos esta pregunta si ya sabemos la respuesta? Que era, ¿cuánto crees que ha sido la inflación en los últimos 12 meses? Pero si ya sabemos la respuesta. Bueno, pero es importante saber lo que piensa la gente, hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando hay cambios estructurales o coyunturales tan intensos como los que hemos vivido en los últimos años, puede existir una brecha entre percepción y realidad que puede tardar en cerrarse y que puede hacer que los modelos no funcionen del todo bien. Esto es una cosa que seguro que sabéis, pero es relevante. ¿Por qué puede venir esta diferencia en las percepciones? Hay evidencia empírica, histórica e internacional muy robusta que dice que en un hogar tiene más percepción de inflación la persona del hogar que hace la compra. Y que la percepción que un hogar tiene sobre la inflación viene determinada por los bienes que compra más frecuentemente. Tú compras el pan o tomas un café todos los días y si ves que aumenta el precio, eres muy consciente de que el precio ha aumentado. Sin embargo, si aumenta el precio de un coche, como el último coche lo has comprado hace 5 o 10 años, ya ni te acuerdas de cuánto era el precio, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en la economía española y en la economía europea, lo que más ha aumentado de precios en el último periodo, inflacionista, han sido los alimentos. Los alimentos se han encarecido en términos de precios relativos, ha sido el cambio más dramático que hemos visto en términos de precios en la economía europea y española, ¿no? El encarecimiento que hemos visto en los alimentos y que todavía no se está revirtiendo. Entonces, como los alimentos los compramos muy frecuentemente, la gente tiene una percepción de inflación mayor de la observada, por lo tanto creen que han perdido más poder adquisitivo del que han perdido realmente y por lo tanto también tiene un comportamiento del consumo menos dinámico. Entonces hay que seguir estudiándolo para tratar de... Alicia. Bueno, pues en primer lugar, pues yo también me uno al agradecimiento de estar hoy aquí en CUNEF y gracias Manolo por la invitación y con dos colegas a los que admiro. Yo añadiría otro factor en esto de la suerte del crecimiento de la economía española. Yo creo que vivimos tiempos bastante inciertos después de una pandemia con una crisis de liderazgo terrible y que de alguna forma le beneficia a la economía española con este influjo también de exportaciones de turismo, pero no turísticas, también de servicios en un entorno de tipos de interés más elevados que al final también lo que está fomentando es el consumo del sector servicio versus bienes duraderos, ¿no? Y en un contexto en el que a mí me gustaría también resaltar en que España se ha envejecido y hemos visto cómo ha mejorado la renta precisamente de esa población senior, ¿no? Una vez que se ha quitado el factor de sostenibilidad de las pensiones, ¿no? Y de alguna forma yo creo que esto también explica la resiliencia del sector servicios, porque cuando hablamos del consumo, yo desagregaría la recuperación del consumo de ocio, servicios, hostelería, de lo que es la recuperación de bienes duraderos, ¿no? O bienes, ¿no? Porque también en ese envejecimiento de la población tenemos menos necesidades de cubrir esos bienes o esas compras que cuando estamos en la década de los años 80 formando hogares. Y luego yo también creo que la política monetaria, y de esto sabéis vosotros muchísimo más, pero para mí es una percepción, porque la economía también es percepción, es que estamos en unos niveles de desapalancamiento de hogares y también empresas donde la subida de los tipos de interés a lo mejor han condicionado las decisiones de inversión o de compra, ¿no? Pero no han afectado de la misma forma que podían haber afectado los españoles en la década de los 90, donde estaban todavía pagando sus casas o pidiendo créditos, ¿no? En esa formación de la clase media. Pero yo sí que pienso más como Raimon. A mí me preocupa muchísimo la crisis de liderazgo que tenemos en el país y a nivel europeo y a nivel global, porque eso de alguna forma retrae las decisiones de inversión y de compra de bienes duraderos, ¿no? de los hogares, y creo que al final estamos en un modo de ahorro por prevención
y gasto en el sector servicios, ¿no? Donde estamos viendo muchas dificultades para que se moderen los precios, no solamente en España, sino también a nivel europeo, porque es mi forma de evadirme de este contexto tan incierto, ¿no? Y de tanta volatilidad que estamos viviendo. Con lo cual yo creo que al final estamos perdiendo el tiempo en no hacer que el modelo productivo realmente cambie en España cuando tenemos muchas fortalezas, ¿no? Y entre ellas pues una menor dependencia, si me lo apuráis, de un modelo productivo industrial más diversificado, que pesa menos, pero más diversificado que el que puede tener Francia o Alemania, que dependen muchísimo más de lo que ocurra en China, por ejemplo, ¿no? Que lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, lo que me preocupa es que este ciclo de expansión no lo estamos aprovechando para empezar a ser actores en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, y os invito a ver el ranking que hace Stanford sobre los países que mejor posicionan en inteligencia artificial, por decir una transformación, donde sí que hay 3 países europeos en el top 10, que son Francia, Alemania y Reino Unido. Nadie lo diría, ¿no? Estando como están, ¿no? Gracias a los 3. A mí me sorprende una cosa, ¿no? Y es que con los argumentos que habéis puesto sobre la mesa, yo acabaría pensando, casi que me habéis convencido de que la economía española puede seguir sorprendiéndonos al alza. Porque energía, bueno, pues no parece que eso vaya a ser un problema a peor, ¿no? Bueno, lo que comentabas, el consumo per cápita, pues mira, lo normal es que la inmigración va a seguir. Nuestra especialización en servicios de exportaciones y en exportaciones de turismo, etcétera, lo tenemos ahí apalancado. Entonces, todo eso apunta bastante resiliente, ¿no? Pero efectivamente, puede seguir sorprendiendo, pero hay, digamos, cuellos de botella que se pueden anticipar, que se pueden vislumbrar. ¿Cuándo van a actuar? No sabemos, ¿no? Pero sí que uno es, evidentemente, la vivienda. Es decir, este modelo cuantitativo de crecimiento que depende de la incorporación de fuerza laboral, particularmente extranjera, depende sobremanera de la movilidad laboral y también la movilidad laboral internacional, ¿no? Y si, claro, como tenemos un problema de vivienda, pues esto puede actuar como un freno en algún momento. Esto no sería el único caso históricamente. Ha habido otros países como Reino Unido en algún momento donde esto era un problema muy grave y era prácticamente la prioridad número 1, ¿no? Resolver el problema de vivienda, porque se percibía como una restricción macroeconómica, ¿no? Entonces yo creo que esto es un punto que por eso es importante, como dice Alicia, anticipar, ¿no? Es verdad que estamos viendo una reacción del mercado. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, los visados los últimos 24 meses. Estos son indicadores, perdona si es un poco aburrido lo que digo, ¿no? Pero es un poco el día a día, ¿no? De cuando uno mira la coyuntura, pues efectivamente ahí como se está despertando, ¿no? La construcción. Estamos viendo algunos indicadores, ¿no? Que van en este sentido, pero esto parece insuficiente teniendo en cuenta el déficit de vivienda, ¿no? que conoce la economía española, ¿no? Y la sociedad española, y además porque hay un estudio interesante que va en este sentido del Banco Internacional de Pago, el BIS, que muestra que la elasticidad de la oferta a un déficit de vivienda es bastante reducida en el caso de la vivienda, sencillamente porque hay razones que son, yo diría, regulatorias, estructurales, es decir, que el mercado no puede cubrir el déficit de vivienda por sí solo. Las fuerzas del mercado no, porque sabemos que hay un problema de suelo, de oferta de suelo, regulación, etc. Hay todo tipo de restricciones que requieren una política de vivienda, ¿no? Y sin esa política de vivienda es difícil resolver ese bien. Por tanto, es cierto lo que dices, que puede seguir sorprendiendo, posiblemente el año que viene todavía, pero yo creo que rápidamente podemos encontrarnos con una dificultad por ahí, por el lado de la vivienda, y por el lado de la inversión en equipamiento, algo parecido puede ocurrir. A lo mejor puede tardar un poco más de tiempo, pero esa inversión es importante para mantener ese diferencial de competitividad que tenemos, seguir diversificando la economía. Yo creo que si no se ha transformado el modelo productivo, sí que se ha diversificado, ¿no? Tenemos un modelo productivo con más, por ejemplo, exportación de servicios no turísticos, una cierta diversificación, pero todavía no una transformación en el sentido de más eficiencia productiva. Es algo que todavía, se ve algo en el informe del Banco de España. Nosotros mismos hemos visto sí que hay un repunte
de productividad recientemente, pero esto puede ser muy coyuntural debido al ciclo y no estructural, ¿no? Por tanto, si bien es cierto que puede seguir sorprendente, yo creo que ahí sigue ese problema de inversión para recordarnos que tenemos que actuar porque el mercado por sí solo no va a producir más inversión, hace falta también políticas, ¿no? Y si me lo permites, al hilo de lo que dice Raimon, o sea, yo creo que es muy importante las señales para despertar la inversión empresarial en un país donde las empresas son micro y pequeñas, ¿no? Y no se ha hecho las reformas, ¿no?, para impulsar el crecimiento o la creación de nuevas empresas. Pero a mí también, por ejemplo, me preocupa que pensemos que el turismo va a seguir siendo un maná, ¿no? Porque yo creo que el recorrido, ¿no?, que tenemos, porque ahí también puede haber un cuello de botella, ¿no? Este año se está hablando de que podemos llegar a una cifra récord de 91, 95 turistas, ¿no? Pero cuanto más puede nuestra oferta hotelera o turística asumir, ¿no?, turistas, y ¿no? social, que ya empieza a haber cierto... Aparte de social. Y luego, por otro lado, a mí también me preocupa es que por ahora no tenemos la visibilidad de cuánto se va a deteriorar el mercado laboral en dos de nuestros principales socios comerciales, como es Francia o como es Alemania, ¿no? Porque el deterioro, ¿no?, de las perspectivas económicas de Francia, que ya lo ha dicho el Banco Central de Francia, ¿no?, y de incluso el Bundesbank, eso va aparejado también a un ajuste en el mercado laboral de Alemania y de Francia, ¿no?, incluso en Reino Unido, con lo cual yo estoy con Raimon, ¿no? Puede haber sorpresas al alza, ¿no?, o que se mantenga este dinamismo en 2025 en la primera parte, pero ojo con el 2026, con este marco que tenemos de fragmentación política, de falta de consenso para tener una estrategia de país, ¿no? Y que, ojo, que nuestros principales clientes, bueno, pues están pasando una coyuntura económica compleja y podemos ver deterioro en el mercado laboral y decisiones de ajuste, ¿no?, por su parte, ¿no?, de consumo de servicios. Yo creo que voy a tirar un poco más de la cuerda que mencionaba Jaime, ¿no? Que algunas veces es importante separar la coyuntura y el ciclo de los aspectos estructurales, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos publicado en distintos informes del Banco de España, pero creo que es consenso general y es conocimiento público, ¿no? A nivel estructural, los dos principales lastres de la economía española a lo largo de las últimas décadas en las que no hemos podido converger a la renta per cápita de nuestros socios europeos han sido dos. Uno, el limitado crecimiento de la productividad. Bueno, vamos a coger un periodo grande de tiempo, porque si nos centramos en los dos últimos trimestres, no entendemos todavía muy bien por qué, pero es verdad que la productividad ha crecido de forma muy intensa. Desde finales del 2019 a finales del 2024, que van 4 años enteros, la productividad en la economía española en 4 años ha crecido un 1%. Hombre, ha crecido un poco más que en el área del euro, pero un crecimiento del 1% quiere decir al 0,25 anual. Entonces es un crecimiento muy limitado para poder cerrar la brecha que tenemos en términos de productividad, no solo con Europa, porque muchas veces las comparaciones las establecemos con Europa, pero Europa no es la economía más dinámica del mundo, no estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, tenemos una brecha de productividad. ¿Cómo vamos a cerrar la brecha de productividad? El libro básico de economía, y si hay otra solución, pues también es inversión. Inversión en capital humano, inversión en capital físico, inversión en capital tecnológico y no está funcionando. Y como decía Raimon, nuestras previsiones, las que hemos publicado con este crecimiento del 2,5 para 2025, están sesgadas a la baja. O sea, si nos equivocamos, probablemente nos equivocaremos porque el crecimiento es algo menor. Y en particular es por la inversión, porque seguimos confiando en un efecto tractor del Next Generation EU sobre la inversión que no se ha producido hasta ahora. Pensamos que podría pasar en el 25 y en el 26, un efecto un poco más retrasado a medida que también bajan los tipos de interés, pero como nos ha sorprendido la baja en el 23, como nos ha sorprendido la baja en el 24, no descartemos que nos vuelva a sorprender a la baja en el 25. ¿Y por qué no se ha producido ese Bueno, tirando del hilo exactamente, de ese hilo, que es un hilo... Cuando preguntamos, estamos también estudiando mucho estas dinámicas de la inversión, ¿no? Y tenemos esta encuesta trimestral que hacemos a 6.500 empresas españolas y les preguntamos pues, cuáles son los factores que condicionan su actividad.
y la inversión en particular. Entonces hay dos factores que se repiten, tres factores que se repiten sistemáticamente. Uno es la incertidumbre sobre las políticas económicas, que pueden ser nacionales o internacionales, porque ahora, dos, la burocracia, la carga regulatoria, pues ahí tenéis el informe Draghi también, ¿no? Enfatizándolo a nivel europeo. Esto es un problema también, digamos, a nivel europeo. Y en el caso de la economía española, y esto me lleva al segundo factor estructural que siempre nos ha venido lastrando, es la falta de mano de obra, la disponibilidad de mano de obra, que está limitando la actividad de muchos sectores muy cualificados y sectores poco cualificados. Entonces, la economía española, como sabéis, a lo largo de las últimas décadas hemos tenido una tasa de paro persistentemente más alta que la de cualquier país de nuestro entorno, prácticamente el doble que el promedio de la OEM, y ahora, después de 4 años en los que el empleo se ha comportado de forma extraordinariamente positiva en España, también en Europa, pero sobre todo en España, y tenemos récords de afiliación y tenemos récords de empleo EPA y demás, seguimos teniendo una tasa del 11% de paro. Bueno, este es un tema que tenemos que abordar en nuestras previsiones. Y creo que en este sentido tampoco está muy lejos de las más optimistas. Nuestras previsiones, la tasa de paro podría bajar del 10% en el 27%. Creo que está en el espectro positivo del consenso, ¿no? Pero es que un 10% de tasa de paro, es que Estados Unidos está en el 4%, es que el promedio de la OEM está en el 6%. Pensemos cuál sería la capacidad de crecimiento adicional de la economía española si pusiéramos esos 4 puntos porcentuales de diferencia a contribuir a la actividad, ¿no? Entonces, tenemos que seguir abundando en las reformas estructurales, en la transformación de la economía y, por supuesto, la seguridad regulatoria, reducir la incertidumbre. Un ejemplo de lo que dices, Ángel, por ejemplo, en el sector de la construcción, que efectivamente ya preguntando a los actores del sector dicen, ¿no?, que conocen dificultades de contratación. Bueno, pues existe en este momento, hay aproximadamente 130.000 parados que proceden del sector de la construcción, ¿no? Entonces, sencillamente, esos parados no están en contacto con las vacantes o con las empresas que están intentando contratar, ¿no? Y esto es un problema, efectivamente, de política de empleo, ¿no? ¿Es un problema de movilidad? ¿Están en el mismo sitio? Puede ser, pero, por ejemplo, si tú preguntas en Madrid, ¿no?, tú ves que está todo Madrid en construcción, ¿no? Igual Barcelona, las grandes capitales, lo mismo, ¿no? Los trabajadores no viven generalmente en Madrid, viven fuera de Madrid, ¿no?, o fuera de las grandes capitales, y vienen ya sea semanalmente o incluso diariamente con transportes de las propias empresas desde lugares que son bastante alejados en algún caso, ¿no? Entonces yo creo que bueno, ya se está produciendo, digamos, el propio mercado está acercando geográficamente a los parados o los demandantes de empleo allí donde hay empleo, pero bueno, hay algunos parados que bueno, sencillamente la labor de intermediación laboral no se hace correctamente, ¿no? Por ejemplo, sabemos, la experiencia internacional muestra que las oficinas de empleo deben disponer aproximadamente de una tercera parte de su personal para estar en contacto con las empresas del tejido productivo local, ¿no? Tú tienes que tener, bueno, contactos con todos los empleadores del núcleo urbano, ¿no?, donde estás ubicado, ¿no? En el caso de las oficinas de empleo en España, básicamente casi el 100%, yo diría, están sencillamente en contacto con los propios parados, ¿no?, pero no con el tejido productivo, ¿no? Y esto es un tema de desplegar ese tipo de dispositivos. Digamos, esa ingeniería existe, es factible, pero sencillamente no se hace de forma desigual. En algunos sitios, en algunas comunidades autónomas funciona bien, en otras no. A mí me gustaría destacar, al hilo de lo que comentáis, es que yo creo que cuando hacemos el diagnóstico de Europa, metemos a Europa en el mismo cajón cuando no es cierto. O sea, hay varias Europas dentro de la Unión Europea, ¿no? Y en este sentido me parece muy interesante el análisis que ha hecho el IFO Institute sobre la burocracia. Tú has mencionado la burocracia, pero es que la burocracia también es un problema que tiene Alemania, es un problema que tiene Francia, pero no es un problema en los países nórdicos. Entonces, el IFO Institute ha analizado que si en Alemania
se bajaran los estándares burocráticos o se metiera eficiencia en el sector público utilizando herramientas de digitalización, inteligencia artificial, etcétera, pues eso podría reducir el coste para empresas y hogares de en torno a 140.000 millones de euros anuales, que es un 3,5% del PIB, ¿no? Es que ese debate no está ahí, ¿no? Porque ¿cuánto podríamos ganar en eficiencia o en productividad si introdujéramos estos mecanismos en el sector público español que pesa el 42% del PIB, ¿no? Y luego hay otro debate que yo coincido totalmente contigo, Raimon, que es la poca conexión del sistema educativo con la parte empresarial para saber también qué necesitan las empresas, el poco peso que tiene la formación profesional dual a pesar del avance que se ha hecho estos últimos años, pero luego esa falta de conexión de las políticas activas de empleo. Vosotros sois profesores, habéis tenido contacto con alumnos. A mí me sorprende cuando un alumno me dice que no le perfilan bien en una oficina de empleo, ¿no? O cómo se hace el seguimiento de que realmente esa persona desempleada está buscando de forma activa un puesto de trabajo, o por qué no hay mecanismo de, oiga, si usted no acepta una oferta de trabajo que coincide con su perfil, etcétera, etcétera, pues eso tiene pues una penalización, como hacen en los países del norte de Europa, ¿no? Entonces, yo creo que al final tenemos eso, y luego siento decirlo, pero creo que en este país hay un problema que explica por qué en épocas donde hay una tasa de paro que ha llegado a estar en el 25-26%, hay paz social, que es un problema de economía sumergida que tampoco se da en el resto de Europa y que puede explicar que luego, desde el punto de vista macro, salga unas cifras de productividad menos robusta, ¿no?, que en otros países. Pero vamos, mi tesis es que hay varias Europas dentro de Europa. Muchas. Tú has mencionado Europa, así que vamos a cambiar un poquito de tercio para hablar un poquito de Europa. ¿Qué pasa con Europa? ¿Hacia dónde vamos? Y el Banco Central Europeo. Y ya que estamos en eso, metemos una cosa que me ha sorprendido que no hayáis mencionado hasta ahora, y es el déficit público, ¿no? También es verdad, no es un problema solamente español, yo diría no es un problema solamente europeo, ¿no? Y el de deuda ya es un problema global, ¿no? Pero bueno. Bueno, a nivel europeo, efectivamente, uno de los mayores desafíos que tendremos a nivel europeo, insisto, ¿no?, en los próximos años es el cumplimiento del nuevo marco de gobernanza fiscal del que nos hemos dotado. Es un marco que trata de establecer objetivos fiscales más allá de los datos puntuales de año a año. Quiere marcar unos objetivos de sostenibilidad de la deuda de medio plazo, pero eso no quiere decir que no te exijan ajustes fiscales en el corto plazo, en algunos casos significativos, ¿no? Y en la coyuntura actual, como bien sabéis, pues quizá de los dos países más grandes y que están más afectados por este marco de reglas fiscales europeas son Italia y Francia. La economía española también tiene que hacer un ajuste fiscal, es algo que venimos insistiendo en el Banco de España desde hace muchos años. En este informe trimestral ponemos de manifiesto que un riesgo a la baja en las previsiones de crecimiento es que si fuéramos a hacer un cumplimiento estricto de los compromisos que hemos adquirido en el plan fiscal y estructural de medio plazo, pues nos falta todavía un ajuste de entre 3 décimas de acuerdo con la IREF, 4 décimas de acuerdo con nosotros, año a año en los próximos 3 años, ¿no? Un ajuste fiscal que habría que identificar, que habría que diseñar, y en el informe trimestral hacemos varios ejercicios de simulación para mostrar que cuando vayamos a hacer ese ajuste tenemos que intentar preservar la inversión, porque la inversión, insisto, es casi el canal que tiene un multiplicador más elevado sobre el crecimiento económico. Entonces, bueno, la economía del área del euro, o la economía europea en su conjunto, se enfrenta a, diría, al menos dos grandes desafíos, ¿no? Primer desafío es que tenemos a nivel europeo una capacidad de crecimiento potencial relativamente limitada. Estos últimos meses hemos estado rehaciendo nuestros cálculos, todos los países del eurosistema, para entender cuál es el output potencial del área del euro, y es ligeramente superior a 1%, pero solo ligeramente superior a 1%. Entonces ese es un primer desafío importante, y ahí está la demografía, ahí está la burocracia, ahí está... Pero luego tenemos otro problema que seguramente iba a salir en la parte final. Es que Europa, el modelo de crecimiento de Europa es basado en las reglas multilaterales y crecer a través del sector exterior. Esto ha sido especialmente el caso en España,
en las últimas décadas. De Alemania ha sido su modelo de crecimiento, pero es que Europa prácticamente exporta el 50% del PIB. Entonces, si vamos a un contexto global fragmentado de bloques, el bloque del este y el bloque del oeste, y de mayores tensiones comerciales y menores flujos comerciales, pues Europa tiene un problema también que tiene que abordar, ¿no? Y tiene que abordar tratando de crecer pues, con productividad, con innovación, y bueno, perdona, entonces, ¿y por qué es importante el marco de reglas fiscales? Porque es fundamental para inspirar confianza en el proyecto europeo dentro de Europa. Dentro de Europa. Tenéis que pensar esto, yo a veces que no, que lo hay que poner en perspectiva. Estamos hablando de la economía alemana que está sufriendo un deterioro posiblemente estructural en sus condiciones de crecimiento. Bueno, es que la economía europea, la economía alemana tiene 40 puntos de PIB menos de deuda que el promedio de la OEM. Y Alemania, que tiene un margen de 40 puntos de PIB para gastar, no los quiere gastar porque quiere cumplir las reglas fiscales europeas y las suyas nacionales. Es posible que las cambien ahora, ¿no? Podemos discutirlo también. Pero claro, ¿cómo inspiramos confianza cuando digamos, hay algunos países que están cumpliendo las reglas escrupulosamente, aun a pesar de que están en una situación económica complicada, si otros países no las están cumpliendo, ¿no? Y necesitamos reforzar el proyecto europeo en muchos frentes: el frente de defensa, el frente poblacional, el frente regulatorio, en fin. Por eso la confianza es fundamental. Sí. Yo creo que, bueno, realmente yo no tengo ninguna atadura diplomática, etcétera, entonces puedo hablar ¿no? Yo creo que estas reglas fiscales europeas son extraordinarias para el contexto anterior a la pandemia. No hubiéramos tenido esas reglas fiscales en ese momento, estaríamos incluso mejor hoy en día, ¿no? Pero yo creo que no estoy seguro que respondan a los desafíos que acaba de mencionar Ángel, ¿no? Por una parte, tenemos economías que tienen un choque inverso al nuestro, un choque de oferta negativo, que por ejemplo Alemania, Austria, el centro de Europa, etcétera, ¿no? Que necesitarían efectivamente más inversión y bueno, un ajuste estructural, pero apoyado, digamos, por la política fiscal, una política fiscal en cierto modo más expansiva, ¿no? Que es lo que necesita. Y esas reglas fiscales, ya sea las reglas fiscales europeas o la propia normativa nacional, lo dificultan, ¿no? En cierto modo, no son suficientemente flexibles, etc. Y por otra parte tenemos países que están en situación inversa como el nuestro, ¿no? Con un choque de oferta positivo, y yo no me sorprendería que tuviéramos una senda fiscal coherente más o menos, tirando un poco de las reglas, más o menos coherente con esas reglas, ¿no? Cuando lo que necesitamos de verdad, en cierto modo, es bueno, pues utilizar este periodo de expansión para intentar, digamos, hacer un ajuste. Ahí, si se hace con gasto o ingresos es otra cosa, ¿no? Se puede hacer, pero digamos que una reducción del desequilibrio un poco más rápida, ¿no? Además, nosotros hemos hecho unos cálculos y el esfuerzo, esas 3 o 4 décimas que mencionaba Ángel, coincidimos más o menos cuantitativamente, y también la IREF, ¿no? Es más o menos lo que se hizo un poco antes de la pandemia, un momento con un ajuste. No estoy hablando de la época de la crisis financiera, sino posteriormente. Es decir, que prácticamente no se percibió en el crecimiento económico. Es decir, que tenemos la posibilidad de corregir el déficit público porque tenemos un choque de oferta positivo sin que descarrile el crecimiento económico, que esto es muy, muy importante, y además privilegiando la inversión, ¿no? Por tanto, yo creo que esas reglas, sencillamente, bueno, no estoy seguro que respondan a esa diversidad de situaciones, ¿no? Y además son reglas que se aplican a cada país. Cuando en un contexto que ya son bloques geopolíticos, efectivamente ya no estamos en una economía donde el multilateralismo es el que domina, sino lo que se está produciendo es que las relaciones económicas internacionales se producen entre bloques geopolíticos. Y nuestro bloque geopolítico se está fragmentando en el seno del bloque geopolítico como consecuencia de una inflación de ayudas de Estado, etc. Y la insuficiencia de la política económica a nivel europeo, en cierto modo, ¿no? Con un presupuesto europeo del 1% del PIB, que claramente no es suficiente con respecto a todos estos desafíos tecnológicos, de defensa, medioambientales, ¿no? Entonces yo creo que esas reglas fiscales no responden a la situación actual, ¿no? Bueno, yo creo que
Me gusta lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional de que hay que integrarse. O sea, yo creo que la Unión Europea por sí sola, si lográramos una mayor integración de la política económica en todos sus aspectos, somos un mercado como puede ser Estados Unidos, ¿no? Que no necesita, o sea, que el multilateralismo pesaría menos, ¿no? Esa sería una debilidad menor. Pero yo que soy partidaria del sector exterior y creo que es una fortaleza exportar, otra cosa es dónde hemos diversificado y ampliado nuestra base exportadora. Es que no hemos mirado a Asia-Pacífico, creo que tenemos una asignatura pendiente ahí. Pero la reflexión que yo creo que tenemos pendiente como sociedad es que en Europa no queremos tocar el modelo de estado de bienestar. Y es que el modelo de estado de bienestar se ha quedado obsoleto para los tiempos que vienen y para la sociedad que tenemos. Nadie abre el debate de por qué no reformulamos el estado del bienestar, por qué no centramos las políticas, por qué no metemos más colaboración público-privada, por qué no introducimos los copagos, incentivos a la corresponsabilidad. Eso nadie quiere tocarlo, ¿no? Y creo que es muy difícil mantener la competitividad europea si no le lanzamos nuevamente a la sociedad incentivos a que tenemos todos que mejorar, ¿no? Lo común, ¿no? Y aportar y ser corresponsable con el estado del bienestar y con el crecimiento de Europa. Es que yo creo que la sociedad europea está como en un valle, ¿no? Y que a mí no me rompan el status quo con el tema de las pensiones, la sanidad, la educación. Yo creo que hay cosas que son core, pero hay cosas que hay que transformar. O sea, cuando en un país nórdico no hay funcionarios, la movilidad de lo que tú dices es más fácil, pero si aquí hay un sistema de funcionarial, ¿no?, que no se ha tocado, que es del siglo pasado y que no está adaptado a los tiempos, pues aquí tienes un problema de productividad y de movilidad y de eficiencia. Bueno, déjame que tenga un poco de challenge. Bueno, no, a ver, y este es otro aspecto que también yo creo que a nivel global se visualiza cada vez más, quizá menos en Europa por lo que voy a decir, pero la evolución de la desigualdad a nivel internacional está creciendo. Hay economías como Estados Unidos donde la desigualdad es considerablemente más alta que en Europa, y estamos empezando a visualizar cada vez de forma más evidente los efectos adversos de la desigualdad, que no es una cuestión de equidad, no es una cuestión de juicio de buenista no, es una cuestión de eficiencia, afecta al crecimiento económico, ¿no? Y afecta a la cohesión social, y al afectar a la cohesión social afecta a las políticas económicas, acaba afectando al crecimiento y a la propia desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo plantearía en otros términos a como tú lo has planteado. Yo creo que a nivel europeo o a nivel español no debemos pensar en cuál es el nivel óptimo del estado del bienestar, sino dado un nivel de bienestar que se tiene que decidir en el Parlamento, aquellos que tienen legitimidad para establecer cuánto es el grado de estado de bienestar que queremos tener, ¿cómo conseguimos ese estado de bienestar eficientemente? ¿Cómo aseguramos que algunas palancas fundamentales para la seguridad de los pensionistas, para la seguridad de los desempleados, para la seguridad de los trabajadores, cómo conseguimos que eso no interfiera en el crecimiento y que de hecho sea una palanca para más crecimiento, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que la educación y la salud son palancas fundamentales para reducir la desigualdad y por lo tanto también para impulsar el crecimiento económico, ¿no? Entonces yo lo plantearía en esos términos. Tenemos que pensar qué elementos del estado de bienestar son básicos e indispensables, incluso que hay que potenciar, pero cómo los tenemos que diseñar para que eso no entre en conflicto con el crecimiento económico. Yo lo que pretendía decir es cómo rediseñamos el estado del bienestar para que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades y que funcione el ascensor. Es decir, no puede ser que España tenga el sistema educativo que sale en PISA con esas deficiencias, porque algo estamos haciendo mal con el gasto público o cómo lo hemos diseñado. No puede ser que las políticas activas de empleo no funcionen, ¿no? Y que haya gente que no encuentra acomodo en el mercado laboral cuando quiere estar en el mercado laboral. A eso me refería yo, ¿no? O sea, hay que diseñarlo y establecer controles o mecanismos para que eso sea más eficaz y más eficiente. Siguiendo con esto un poquito, pero yendo más allá, Europa tiene un problema de déficit, deuda, algunos países sí, otros no,
Me ha gustado, podríamos discutir bastante sobre hasta qué punto, Ramón y yo, el déficit es demasiado, no son necesarias reglas. Pero yo quiero ir un poquito más allá, porque estoy totalmente de acuerdo, y es el presupuesto europeo seguramente es muy escaso, y sin embargo, me da igual el informe Draghi, lo que está claro es que hace falta inversión, no ya en España porque está baja y en Europa porque está baja, sino para alcanzar los objetivos de transición digital, sobre todo incluso de transición sostenible, de transición verde, hace falta esto. ¿Cómo? Es decir, ¿quién va a financiar eso? ¿Cómo lo vamos a financiar? Además, en un entorno donde hay otras necesidades de gasto y países que necesitan, que tienen la capacidad, y sobre todo que hay que hacerlo a nivel europeo. Entonces, claro. ¿Cómo vamos a hacer eso en Europa? ¿Cómo lo podemos hacer? En un entorno donde tenemos, como hemos hablado antes y que hablaremos luego, es en un entorno cada vez más incierto geopolíticamente y sobre todo por bloques y donde nuestro aliado, pues es curioso, ¿no? Bueno, yo creo que esta es la gran pregunta, ¿no? Draghi considera que, ha estimado, ¿no?, que es la gran cifra que todo el mundo cita, ¿no?, 800.000 millones de euros adicionales anuales de inversión para afrontar todos los desafíos, ¿no?, digitales, de defensa, medioambientales, etc., ¿no? Entonces, él dice que es más o menos 20% de inversión pública y 80% de inversión privada, ¿no? Pero yo creo que una de las claves está en profundizar la integración europea, particularmente la unión financiera, ¿no? Ahí tenemos una serie, no sabemos cuánto, ¿no?, puede representar en términos de inversión adicional, ¿no? Pero sí que seguramente, aunque no sea tanto la inversión adicional, sí que puede mejorar la eficiencia de la utilización de los recursos, ¿no? Tenemos no solamente un exceso de ahorro a nivel europeo y lo exportamos a otros países para invertir en el tejido productivo de otros países, entre otros Estados Unidos, pero además probablemente esa unión financiera incompleta no asigne bien, el resultado es que no se asigna bien los recursos existentes, ¿no? Se podría invertir mejor, ¿no?, en diferentes países, ¿no? Y gracias a esa unión financiera, ¿no? Si y eso es uno de los elementos, sí. Vale, no es preguntaros a vosotros, si el ahorro europeo se va fuera, es porque la rentabilidad es mayor fuera. Es decir, entonces la pregunta es ¿qué nos falta? Y lo otro es que yo estoy totalmente de acuerdo en la unión de mercado de capitales. El problema es que hasta que lleguemos a eso, que no podemos esperar. Claro, no podemos esperar, pero sí que, de hecho, el propio informe, ¿no? Creo que es sobre todo Letta, que habla de la creación del Distrito 28. Es decir, que las empresas puedan adherirse directamente a un régimen fiscal, normativo en general, digamos, supranacional, y eso podría facilitar rápidamente la asignación de recursos y de ahorro, ¿no?, entre países. Y efectivamente, si se invierte más en otros países, probablemente porque la rentabilidad es más alta, pero es la rentabilidad percibida que es más alta. Yo estoy convencido que el tejido productivo español está lleno de oportunidades de inversión. En este momento tenemos empresas, no hemos mencionado esto, desendeudadas fundamentalmente. El nivel de deuda privada de las empresas alcanza, yo creo que nivel de principios de siglo, ¿no? Estaremos en el 2001-2002 a una cosa realmente muy reducida, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las encuestas de Cofides, ¿no?, que tienen relación con las empresas de tamaño intermedio, muestran que hay muchas oportunidades de inversión, pero estas no se conocen. Y para eso hace falta esa unión de capitales, sería interesante, y probablemente la creación de un nuevo distrito, que por cierto también puede ser interesante como idea para España, ¿no?, tener un distrito, digamos, adicional. Como no tenemos suficiente con 10, ¿cuántos son? 17, pues 17. Un 18, ¿no? No, pero por profundizar, ¿no?, en lo que o decir con mis palabras lo que yo creo que has dicho tú, Raymond, y es lo que pone de manifiesto el informe Letta, ¿no? No se están aprovechando bien la escala del mercado único. Sí, siempre se dice y siempre se hace esta comparación entre las empresas estadounidenses más grandes que prácticamente se pueden comer todo el Eurostock 500, ¿no? Bueno, ¿por qué no son más grandes las empresas europeas si tienen un mercado prácticamente del mismo tamaño que el americano? Porque de facto no es un único mercado, son 28 mercados, y a nivel nacional, como ha dicho también Raymond, no tenemos tampoco un único mercado, tenemos 17.
7, ¿no? En mercados diferentes. Entonces es fundamental permitir que las empresas ganen escala. Al ganar escala también pues, posiblemente ganarán productividad y competitividad, tendrán también más margen. Pero bueno, yo, un aspecto que también ha mencionado Raimon, ¿hasta qué punto tenemos un problema de inversión? O sea, no de inversión, de capacidad de inversión. Bueno, las empresas españolas y los hogares españoles se han desapalancado en la última década muy por encima de lo que cualquiera podría haber esperado y están niveles de deuda ahora por debajo de los niveles de deuda del promedio del área del euro. Al final, tu capacidad de financiación es la cuenta corriente. La cuenta corriente es ahorro menos inversión. Estamos ahorrando más de lo que queremos invertir. O sea, la cuestión no es que tengamos pocos fondos, es que no los queremos invertir. No los queremos invertir aquí, ¿no? Y entonces, pues ahí entra la burocracia, ahí entra el tamaño del mercado, ahí entran muchos determinantes, ¿no? Que son a los que hay que atacar en primer lugar. Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Es verdad que para completar el proyecto europeo hay que avanzar todavía. Y yo insisto en el aspecto de la confianza, ¿no? Solo puede haber confianza en el proyecto europeo si todos los países ven que se cumplen las reglas, que todo el mundo empuja en la misma dirección. Bueno, es necesario completar la unión bancaria, es necesario la unión del mercado de capitales, y en el ámbito fiscal, pues también estoy de acuerdo con Raimon. Es importante tener un marco de reglas fiscales para las finanzas nacionales, pero se necesita una capacidad fiscal estructural grande a nivel europeo para las políticas europeas públicas, ¿no? La defensa, todas, ¿no? Yo comparto todo lo que habéis dicho, pero yo también añadiría que sería más deseable más procesos de integración de empresas europeas, ¿no? De distintos países, y luego yo echo en falta pues que en los planes Next Generation no se haya construido planes supranacionales que hayan creado hubs. Es muy interesante cuando se mapea Europa, ¿no? Porque tú tienes Holanda con ASML, ¿no? Con semiconductores. ¿Por qué no partes de ahí para crear una industria competitiva de semiconductores europeas, ¿no? Tú tienes la industria de defensa, ¿no? Francesa, ¿no? ¿Por qué no partes de ahí? Y luego tienes países nórdicos con una fortaleza en producción de fármacos, y ¿por qué no tiras de ahí? Porque los europeos de verdad que tenemos muchísimas cosas buenas que escalar, y de lo que parece que tenemos en un contexto donde China, que ya está liderando ámbitos que todos conocemos, ¿no? Como el coche eléctrico, los paneles solares, los trenes de alta velocidad, pero le queda muchísimo todavía que alcanzar en otros ámbitos como máquinas, herramientas, medicamentos, semiconductores, inteligencia artificial, porque eso no se ha hecho a nivel europeo igual que se hizo con Airbus. Es a mí lo que me falta, ¿no? Porque eso mueve también y hace también que el ciudadano vea, ¿no? el proyecto europeo como más fácil, ¿no? Más visible, ¿no? Más escalable. Sí, Draghi, es interesante, Draghi distingue tres casos, ¿no? Dice que en algún caso ya hemos perdido la batalla y la guerra, ¿no? Los paneles solares ya no disponemos de, digamos, de capacidad ni tecnológica ni para recuperar el terreno perdido, ¿no? Entonces es mejor importarlos y hacer comercio, digamos, con países que sí que tienen esa ventaja comparativa, ¿no? En otros casos tenemos todavía puntos fuertes. Por ejemplo, yo distinguiría, aparte de lo que has dicho, tenemos, por ejemplo, en España un centro de supercomputación cuántica que realmente, según entiendo, está trabajando 24 horas al día, ¿no? Realmente, y tenemos la fotónica, tenemos diferentes nichos que funcionan bien, en energías renovables también. Y yo creo que ahí, efectivamente, una política europea, identificando dónde hay externalidades, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tiene que intervenir la inversión pública. Y después, Draghi distingue un caso intermedio que son sectores donde hemos perdido la batalla, pero no todavía la guerra, pero que son estratégicos. Por ejemplo, el coche eléctrico, ¿no? Entonces ahí lo que viene a decir es que bueno, vamos muy retrasados, y bueno, la clave está en la batería eléctrica, por ejemplo, pero él dice que merece la pena apostar, ¿no? Por una inversión pública tecnológica, ¿no? Para intentar mantener una capacidad ahí en ese sector, y yo creo que sí, que efectivamente sería lo deseable, ¿no?
No, estoy de acuerdo. El informe de Draghi me encanta. Mi único problema con el informe de Draghi es que un informe que él es un consultor para la comisión, ¿no? Y nunca un consultor se desvía demasiado de lo que le piden. Pero dicho esto, que no es que nos quede demasiado tiempo, pero hay un tema que no hemos tocado, ¿no? Que es el elefante en la habitación desde hace un par de meses, ¿no? Y es la geopolítica, pero en particular la geopolítica de Donald Trump, del presidente electo, ¿no?, de Estados Unidos, como dicen hoy en día. El otro día me dijeron que no podía decir presidente de Estados Unidos todavía, ¿no? Del presidente electo de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo el impacto que eso puede tener, además de sobre todos, sobre el mundo, pero también sobre Europa y en particular sobre España, porque cuando uno lee su política, la pregunta va hasta dónde, que hay dos preguntas. La pregunta, ¿hasta dónde va a llegar? Pero la miremos como la miremos, una política de aranceles de mayor gasto público, menor gasto público, menores impuestos, desregulación, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que era la página 4 del libro de texto, por ahí, ¿no? Te dice mayor inflación, ¿no? Y mayores tasas de interés, ¿no? Con matices, ¿no? Es un entorno donde Europa, seguramente, por todas las razones que habéis hablado, tenemos la inflación relativamente controlada y tasas de interés que todo apunta, sobre todo con los problemas de Alemania y Francia, ¿no? A la baja. Ese cóctel, que es... He abierto un cóctel muy grande, pero como tenemos poco tiempo, ya podemos hablar de lo que... Bueno, a ver, hoy precisamente, como sabes, hay reunión de la FED y más que la decisión de tipos que se adopte hoy, lo relevante será, digamos, la señal hacia futuro. Desde precisamente la semana pasada que estuvimos en la reunión de política monetaria en el Banco Central Europeo y preparando la documentación, con respecto a septiembre, la diferencia entre los tipos, digamos, terminales, ¿no? En el medio plazo, la diferencia de tipos en Estados Unidos y Europa, en septiembre estaba en torno a 100 puntos básicos, más altos los tipos de interés en Estados Unidos, porque es una economía más dinámica, porque también... y ahora está en 200 puntos básicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por una parte, los mercados financieros están interpretando, cuando se hace la descomposición entre de los tipos nominales, entre tipos reales y inflación, está esperando que estas políticas económicas que se espera que adopte Trump, que habrá que verlas, ¿no?, van a impulsar el crecimiento en Estados Unidos y van a impulsar también la inflación y, por lo tanto, van a exigir una política de tipos más alta, ¿no? ¿Por qué es relevante esta divergencia en el tipo terminal? Por tipo terminal me refiero al tipo que se en el medio plazo, ¿no? 26, 25. ¿Por qué es relevante? Porque luego esto también tiene una traslación, bueno, con una función de transferencia que no es uno, ¿no? Pero tiene una traslación a los tipos de cambio. Los tipos de cambio tienen... Que si fuera fácil lo hubiéramos invertido todos ya y ahora mismo... Claro, como sabéis, es una relación que no es unívoca, ¿no? Y completamente cierta, pero puede tener incidencia sobre los tipos de cambio. Ya lo está teniendo los mercados financieros. Como sabéis, desde en los últimos meses el dólar se ha apreciado de manera apreciable contra las mayores divisas mundiales y en particular contra el euro. Eso tiene trascendencia en los flujos comerciales, tiene también trascendencia en la inflación, porque una parte de la inflación siempre es importada, ¿no?, a través de los flujos comerciales. Bueno, pues tendremos que estar monitorizando estos desarrollos, sin duda. Sí, bueno, yo voy a hablar un poco ahora de la otra parte, que es la política comercial, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ángel, ¿no?, en términos de política monetaria, el desafío que representa, ¿no? En términos de política comercial, yo creo que Trump tiene un dato de cabecera, ¿no? Tiene un dato de cabecera y uno solo, y es el déficit exterior, el déficit comercial de Estados Unidos, ¿no? Y entonces ese dato se divide en tres partes, ¿no? Es decir, contra quién se beneficia, entre comillas, de ese déficit comercial: China, México y Europa, ¿no? Entonces él va, claramente, lo ha anunciado, pero yo creo que es verosímil, esto sí, va a intentar reducir el déficit de esos intercambios con esos tres, ¿no?, socios comerciales. Y en el caso de Europa tenemos que ver, ¿no?, como el anuncio de un arancel entre el 10 y el 20%, creo que es un sinsentido evidente, porque normalmente los aranceles funcionan cuando son picos arancelarios, ¿no? Es decir, para determinados productos. Además, si pusiera un arancel horizontal, perjudicaría directamente la economía americana, porque hay muchas cosas que tienen que importar, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es una posición de negociación, ya se ha dicho, ¿no?
más que algo serio, digamos, ¿no? O real, ¿no? Pero va a intentar reducir ese déficit, ¿no? Y entonces yo creo que por eso también necesitamos una posición europea coordinada para evitar, digamos, que en una situación de fragmentación tengamos que ceder, ¿no? Y bueno, aplicar todo tipo de, digamos, pues por ejemplo, compras casi obligatorias, ¿no? De determinados productos, ya sea el gas o armamento, a Estados Unidos. Yo creo que tenemos que tener una posición fuerte y mostrar que, bueno, esto puede haber represalias también, ¿no? Tenemos que tener una política comercial que va más allá del multilateralismo. Ese discurso yo creo que ya no se aplica, y menos aún con este tipo de amenazas. Por tanto, yo creo que ahí... Y esto, por supuesto, no es una buena noticia de cara a la incertidumbre que decías antes, ¿no? Para la inversión. Es un elemento más de incertidumbre. Pero yo creo que estamos en un punto de cambio de era donde a mí lo que me preocupa es que se ha impuesto el nacionalismo económico por parte de todos los bloques importantes en el mundo, porque cuando en Europa hablamos de seguridad estratégica, pues eso es nacionalismo económico. Y China también está practicando su propio nacionalismo económico, y la India y Estados Unidos o México. Pero yo lo que creo es que aquí estamos en una nueva era geopolítica, donde tenemos que elegir muy bien nuestros aliados y con quién queremos ir en el camino. Y en este punto, pues hombre, claro que Trump va a utilizar los aranceles, ¿no?, para modular ese déficit, pero yo también creo que lo que aquí se está diseñando es cómo se frena el poder o el liderazgo, o que se erija China en potencia hegemónica, o cómo se frena que los BRICS creen una moneda, ¿no?, que erosione el valor del dólar como moneda de reserva, ¿no? Con lo cual yo creo que los europeos, claro que tenemos que tener una visión fuerte, pero también tenemos que defender nuestros principios, que creo que son más comunes con Estados Unidos, ¿no?, o con otros países avanzados de Asia-Pacífico, ¿no?, que con países que defienden sistemas autoritarios o autocracias, ¿no? La verdad es que nos hemos quedado sin tiempo, ya llevamos 5 minutos extras, pero bueno, quiero terminar con una pregunta muy cortita, y es, para el año que viene, en una frase, que un titular, como diría el otro, no, en una frase, el año que viene, nos vemos aquí, ¿qué ha pasado en un año? El que quiera puede empezar, aquí no, si alguno la tenéis. Hombre, es que una frase es complicado. Claro, es que... ¿no? Pues pero si eres un economista, le pides una frase, lo que no... Yo diría que es el despertar de Europa. Eso es optimismo de verdad. Ojalá sea verdad. El despertar de Europa. Yo lo firmaría y esto, pero ya me gustaría. Pero bueno, pero estamos cerrando el año. No es tan buena como la tuya. Bueno, no, mía no es buena. Si se trata de hacer una petición al espíritu navideño, ¿no? Pero puede ser realista, ¿eh? Yo lo que esperaría, un poco en línea con nuestras previsiones, y yo creo que son en general las del consenso, ¿no?, que es que en un entorno incierto, tan incierto como que completemos este proceso de aterrizaje suave. O sea, yo me quedaría con eso, que se complete el proceso y que no nos estalle ninguna bomba más, ¿no? Que no nos estalle ningún... Para darle medio sotarremo a pensar, es que a esta última pregunta estaba pensando entre dos preguntas. Una era precisamente, oye, aterrizaje suave, ¿qué probabilidad le dais a que el aterrizaje suave deje de ser tan suave? Porque como economista yo creo que nunca hemos predicho un aterrizaje brusco y al final ocurren. Pero... Sí. A ver, yo me voy a quedar un mensaje también, teniendo en cuenta la época del año, ¿no?, más positivo, ¿no? Yo diría el año que viene, ¿no?, la economía española sigue sorprendiendo, ¿no? Es decir, diremos otra vez, si nos reunimos, ha sorprendido, ¿no?, en la economía española. Yo creo que sí. ¿Y por qué? Bueno, primero de todo porque la fuerza inercial del crecimiento todavía es potente. No se ve en este momento algo que nos aboque a una crisis o una recesión. Personalmente no lo veo, ¿no? La amenaza proteccionista está ahí.
pero esto va a llevar tiempo, va a haber una época de negociación muy larga, ¿no? Y por otra parte, en Europa yo creo que poco a poco, bueno, pues en Francia tendrán que ponerse las pilas, no hemos hablado de Francia mejor. Y yo creo que en algún momento, bueno, va a haber un acuerdo, no sé cómo, pero y al fin y al cabo es un acuerdo fiscal, ¿no? O sea, solo que hay un acuerdo ya las primas de riesgo a lo mejor disminuyen algo. Y Alemania también, ¿no? Se va a poner las pilas para... Cuando se pongan las pilas los alemanes también, yo creo que veremos... Entonces no las ponen a todos. Por tanto, la economía española sorprende. Eso, despertar de Europa. Oye, pues nada, bueno, no he dejado tiempo para ninguna pregunta, pero bueno, si tenéis alguna pregunta se la podéis preguntar a ellos después. Muchísimas gracias a los tres, la verdad es que es un placer y dentro de un año nos vemos de nuevo y seguimos. Podría por mucho. Gracias. Gracias.